Un pueblo detenido en el tiempo, un ciclo sin fin de muerte y renacimiento. Alejandro pensó que podía escapar, pero pronto descubriría que todo en el mirador lo esperaba. Podrá romper la maldición, o se convertirá en parte del eterno ciclo. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las imponentes montañas, tiñendo el cielo de tonalidades naranjas y violetas, que daban la sensación de estar en otro mundo, cuando Alejandro, un joven viajero con la mochila llena de sueños y curiosidad, llegó al pueblo de El Mirador. Había estado caminando durante horas por caminos polvorientos y sinuosos, buscando un lugar donde descansar antes de continuar su viaje. El sol, su único compañero durante el largo trayecto, ya comenzaba a ceder ante el abrazo de la noche, y un aire fresco comenzó a soplar, anunciando la llegada del ocaso. El pueblo, con su aspecto aislado, parecía haber sido olvidado por el tiempo. Las casas de madera, cuidadosamente conservadas, alineadas a lo largo de la única calle principal, daban la impresión de haber salido directamente de una postal de una época pasada. La gente que habitaba allí, aunque modesta en su vestimenta y sencilla en su forma de ser, parecían personas que conocían bien su lugar en el mundo. La tranquilidad reinaba sobre todo. A lo lejos, Alejandro pudo distinguir a algunas personas moviéndose lentamente por la plaza central, donde un pequeño mercado de frutas y verduras se encontraba dispuesto con una precisión que casi parecía calculada. Era el tipo de lugar donde uno podría sentirse seguro, alejado de las complicaciones de la vida moderna. Sin embargo, al acercarse, un inexplicable cosquilleo recorrió su espalda, un presentimiento que lo hacía sentir incómodo. No era miedo, sino una sensación vaga de que algo no encajaba, algo invisible que flotaba en el aire. Al dar los primeros pasos en la plaza, los aldeanos lo miraron, y con una sonrisa impecable, le dieron la bienvenida. La cortesía de su saludo era impecable, casi ceremonial, pero había algo en esas sonrisas que desconcertaba a Alejandro. Parecían forzadas, como si se tratara de un acto ensayado, una rutina que no se rompía por nada. Era la cordialidad de alguien que te invita a entrar a su casa, pero con una mirada que sin querer, revela una sombra de duda. El calor de la bienvenida no se sentía en sus gestos, sino más bien en la rigidez de sus expresiones. Alejandro, sintiendo una mezcla de confusión y cansancio, respondió de manera educada. «Gracias», murmuró tratando de forzar una sonrisa mientras miraba a su alrededor, en busca de un lugar donde descansar. Sin embargo, algo seguía persistiendo en su mente, algo que no lograba identificar, pero que lo hacía sentir como si estuviera observando una película antigua, un lugar detenido en el tiempo. La rutina de los aldeanos no era algo casual. Todo parecía funcionar perfectamente, pero sin vida. Las casas de madera, a pesar de parecer viejas, mostraban señales de haber sido recientemente reparadas. Los techos estaban impecablemente limpios, las ventanas brillaban como si nadie se hubiera atrevido a tocarlas en décadas. La calle principal estaba inusualmente limpia, sin rastros de polvo ni suciedad, algo que no era común en pueblos tan aislados. Sin embargo, la extraña sensación de que algo estaba mal no desaparecía. Los murmullos de los aldeanos, siempre amables pero cortos, parecían hablar de algo, pero no mencionaban nada concreto, como si el pueblo entero estuviera esperando algo. Alejandro continuó caminando, buscando el hospedaje que le habían recomendado en la plaza. El ambiente estaba silencioso, pero no de una manera tranquila, sino como si el pueblo mismo estuviera sosteniendo la respiración, esperando que él hiciera algo. El sonido de sus pasos resonaba sobre la calidez de las piedras del suelo, mientras la luz del sol moribundo caía lentamente sobre los tejados. Sin embargo, el calor del día se desvanecía rápidamente, y el aire se volvía cada vez más fresco, más frío, como si la noche misma estuviera esperando para envolverlo todo. Cuando llegó finalmente a la posada, el dueño, un hombre de edad avanzada pero con una energía que contrastaba con su apariencia, lo recibió con una cálida sonrisa. «Bienvenido, viajero. No muchos se atreven a llegar hasta aquí, pero siempre es un placer tener nuevos rostros entre nosotros». Alejandro no pudo evitar notar que, a pesar de la cordialidad de su voz, sus ojos parecían vacíos, como si estuvieran observando algo más allá de él, como si, en su mente, no lo estuviera viendo realmente. «Gracias», respondió Alejandro, entrando al edificio que parecía haber sido restaurado recientemente. Dentro, todo era ordenado, casi demasiado ordenado. Cada objeto en su lugar, cada mueble bien alineado, como si cada rincón hubiera sido cuidadosamente medido y posicionado. Alejandro no pudo evitar sentirse como un intruso, aunque nadie le había dado razones claras para pensar así. El hombre lo condujo a una habitación en el segundo piso, donde las paredes estaban adornadas con cuadros de paisajes de las montañas cercanas. Todo en la posada era acogedor, pero la sensación de estar en un lugar donde el tiempo se había detenido no desaparecía. Algo más estaba ocurriendo aquí, algo que no podía identificar,
pero que se hacía presente en cada rincón. Al despedirse del hombre de la posada, Alejandro sintió una ligera presión en el pecho. Un pensamiento inquietante lo recorrió. ¿Qué estaban esperando aquí? ¿Qué era lo que todos ocultaban tras esas sonrisas perfectas y esos saludos vacíos? Pero antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, la puerta se cerró tras él, y la tranquilidad del pueblo volvió a envolverlo. Sin embargo, la calma de la noche no lo tranquilizó. Por el contrario, la oscuridad que caía sobre el mirador parecía más densa, más pesada de lo normal. Un susurro, tal vez solo en su mente, le decía que tenía que descubrir qué se escondía detrás de esa calma. Pero, ¿se atrevería a desvelar lo que el mirador guardaba? Mientras la luna se alzaba, Alejandro no pudo dejar de sentir que, al igual que el sol se oculta detrás de las montañas, algo más se escondía en las sombras de este pueblo olvidado. Estaba preparado para descubrirlo, solo el tiempo lo diría, pero la respuesta no estaba lejos, se encontraba en el mismo pueblo, en sus ojos. ¿Te atreves a descubrir el misterio del pueblo de El Mirador? La mañana siguiente, la niebla matutina comenzaba a disiparse lentamente, dando paso a un día claro y brillante. Sin embargo, algo seguía flotando en el aire, algo intangible que no dejaba de inquietar a Alejandro. A pesar de las suaves colinas que rodeaban el mirador y las pintorescas casas de madera, no podía quitarse la sensación de que había algo más bajo la superficie. Decidió que, aunque debía seguir su camino pronto, antes debía conocer más sobre el pueblo y sus misteriosos habitantes. Con la mochila ligera y la mente llena de preguntas, Alejandro se dirigió hacia la tienda local. A medida que se acercaba, notó que el lugar parecía tener una especie de atmósfera anticuada, como si hubiera sido cuidadosamente preservado a lo largo del tiempo. La puerta crujió al abrirse, y al instante, un aire denso de polvo y madera vieja lo envolvió. En las estanterías, se apilaban artículos de lo más variados, desde frascos con ingredientes desconocidos, hasta libros de encuadernación de cuero gastado. Había objetos que no parecían pertenecer a esta época, cosas que el viajero nunca había visto antes, como relojes de bolsillo en desuso o utensilios de cocina que bien podrían haber pertenecido a siglos pasados. La tienda estaba llena de historia, pero la historia de un tiempo que no terminaba de comprender. ¿Puedo ayudarte en algo? Una voz rasposa y profunda lo sacó de su reverie. Alejandro miró hacia la esquina más oscura del local, donde un anciano, con una mirada fija y penetrante, lo observaba en silencio. Era difícil decir si estaba esperando algo, pero sus ojos, aunque cansados, parecían brillar con una comprensión oculta. Alejandro sintió una extraña presión en el aire, como si algo lo empujara a acercarse al hombre. «Solo necesito algunas provisiones para mi viaje», dijo Alejandro, intentando sonar casual, aunque la incomodidad lo envolvía por dentro. El anciano no respondió de inmediato. En lugar de eso se quedó en silencio, como si estuviera evaluando a Alejandro antes de ofrecerle una respuesta. Finalmente, con un gesto lento, comenzó a hablar. «Aquí todos hemos vivido siempre», dijo con voz baja pero clara. Su acento arrugado parecía arrastrar cada palabra, como si estuviera contándola por quinta vez en el mismo día. «No hay mucho que contar, solo lo que siempre ha sido». Alejandro frunció el ceño, sorprendido por la respuesta. «¿No ha pasado nada en este pueblo en todo este tiempo? ¿No ha llegado nadie de fuera? ¿Ningún visitante?» El anciano lo miró fijamente, y por un momento, Alejandro pensó que el hombre no iba a contestar. El silencio se alargó más de lo que Alejandro había esperado, y de repente la atmósfera en la tienda se volvió aún más densa, como si las paredes estuvieran presionando hacia él. «No hay visitantes», dijo finalmente el anciano, con un tono vacío. «Aquí no hay visitantes, solo los que vuelven». Su mirada se desvió hacia el exterior de la tienda, mirando algo que Alejandro no podía ver. «Ellos siempre vuelven». La última palabra flotó en el aire con un eco inquietante. Confuso y perturbado, Alejandro intentó apurar la conversación, pero el anciano ya no parecía dispuesto a decir más. Con un movimiento lento, levantó la mano, indicándole que era hora de irse. «Llévate lo que necesites, joven. Pero recuerda, nadie sale de aquí como entró». Agradecido por las provisiones, pero aún confundido por el encuentro, Alejandro pagó en silencio y salió de la tienda. El sol ya estaba alto en el cielo, y el pueblo parecía normal, incluso bonito, bajo su luz. Sin embargo, la conversación con el anciano dejó una marca en su mente que no podía borrar. ¿Qué quería decir con eso de solo los que vuelven? ¿Y por qué sentía que algo estaba muy mal, aunque todo parecía en orden? Decidió dar un paseo por el pueblo para despejar su mente. Las calles, que habían sido desiertas la noche anterior, ahora estaban desiertas de una manera extraña. Nadie estaba en los jardines ni frente a las casas. Los aldeanos, en su lugar, estaban alineados en una formación perfecta, casi como si esperaran una señal. Sus rostros, tan familiares en su cordialidad, ahora parecían vacíos, como si todos estuvieran mirando algo que solo ellos podían ver. Alejandro observó desde una distancia segura, sin atreverse a acercarse a ellos. El silencio era absoluto. No había ni una brisa,
ni un sonido de animales. Todo parecía suspendido en el tiempo, como si el pueblo estuviera atrapado en una burbuja, alejado de cualquier distracción externa. Alejandro sintió una presión en el pecho, como si la atmósfera estuviera colapsando sobre él, y un escalofrío recorrió su espina dorsal. Algo en el aire había cambiado, y no estaba seguro de qué era. Justo cuando su mente comenzaba a dar vueltas, un grito desgarrador rompió la calma. El sonido fue tan fuerte, tan profundo, que pareció resonar en el aire, reverberando en las paredes de las casas. Alejandro se detuvo en seco, paralizado por el miedo. El grito provenía de la plaza central, donde antes no había nada más que la quietud del pueblo. El viajero intentó moverse, pero sus piernas no respondían. El miedo lo había atrapado con fuerza, y su cuerpo parecía haber olvidado cómo reaccionar ante la situación. Fue solo cuando vio a algunos de los aldeanos empezar a caminar lentamente hacia la fuente del grito que sus piernas volvieron a moverse, llevándolo en la dirección opuesta, hacia un rincón de la plaza donde podía observar sin ser visto. A través de una pequeña abertura entre dos edificios, Alejandro pudo ver a lo lejos lo que estaba sucediendo. Un grupo de aldeanos se había reunido alrededor de algo, la figura de un hombre, tirada en el suelo, convulsionando. Pero lo más extraño era que ninguno de los aldeanos se acercaba a ayudar. Estaban observando inmóviles, como si estuvieran siendo parte de algo más grande, como si todo formara parte de un ritual que había sido llevado a cabo miles de veces. Unos segundos más tarde, el grito se desvaneció, y el pueblo volvió a sumirse en un silencio absoluto, tan repentino como el que lo había envuelto antes. La gente, sin inmutarse, regresó a sus posiciones, mirando al mismo punto. Alejandro, ahora con el corazón acelerado y una sensación de incomodidad más fuerte que nunca, se retiró lentamente, sin dejar de observar lo que sucedía. ¿Qué había sido ese grito? ¿Por qué no reaccionaban los demás? No podía entender lo que estaba sucediendo, pero algo dentro de él le decía que no iba a ser fácil salir del mirador. Algo estaba ocurriendo, y Alejandro no iba a ser el único espectador. ¿Está dispuesto a enfrentarse al secreto que esconde el mirador, o será este su primer y último paso en el pueblo? El sol había comenzado su descenso, tiñendo el horizonte de un rojo profundo, cuando Alejandro, aún sintiendo el peso de los eventos que había presenciado la noche anterior, decidió salir a caminar. Su mente estaba llena de preguntas sin respuestas, y a pesar de los ecos de las risas forzadas de los aldeanos, algo dentro de él lo impulsaba a buscar más. Quería comprender, necesitaba entender lo que estaba sucediendo en el mirador, este pueblo aparentemente detenido en el tiempo, como una pieza de museo olvidada por el mundo exterior. Fue entonces cuando encontró a David. Era un joven algo desaliñado, con una mirada inquieta que reflejaba una comprensión profunda y sombría del lugar. Se notaba que no era como los demás. No había esa calma inquietante en su rostro, ni esa sonrisa perfecta que los aldeanos exhibían a cada paso. En su lugar una sombra oscura parecía envolverlo, como si estuviera cargando un secreto demasiado pesado para él solo. ¿Eres nuevo aquí?, preguntó David con voz baja, casi como si estuviera evitando ser escuchado por los demás. Alejandro asintió, aún sin comprender del todo si estaba listo para recibir la respuesta que intuía que este joven podría ofrecerle. David miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera cerca, antes de hablar con una urgencia que Alejandro nunca había visto en los habitantes del pueblo. Este lugar es un infierno disfrazado de paraíso. El mirador está maldito. Sus palabras cayeron como una losa sobre los hombros de Alejandro, que aunque ya intuía que algo extraño sucedía, no estaba preparado para esa revelación. Maldito, repitió Alejandro, sin poder esconder su incredulidad. ¿Qué quieres decir con eso? David tomó un profundo respiro, y como si luchara con algo interno, comenzó a hablar con un tono de desesperación apenas contenida. Es difícil de entender. Aquí estamos atrapados todos, desde siempre. Cada noche, alguien debe morir para que el ciclo continúe. Si no lo hace, si alguien se escapa o muere de una forma que no sea la correcta, todo se desmorona. El pueblo colapsa. Todos nosotros, todos los que vivimos aquí, morimos y volvemos a nacer al siguiente día. Es un ciclo eterno, como si nunca pudiéramos salir de este maldito bucle. Alejandro frunció el ceño, sin poder procesar completamente lo que estaba oyendo. ¿Cómo es posible? ¿De qué hablas? La muerte es parte del plan. David le echó una mirada fugaz, como si temiera que lo escucharan. Cada uno de nosotros ha nacido para morir en este lugar, y todos lo sabemos, pero no podemos escapar. Nadie puede, nadie recuerda nada de las vidas pasadas, pero cada vez que llega ese momento, el pueblo se prepara. Todos lo sabemos. Su voz tembló al final, como si las palabras le costaran más de lo que estaba dispuesto a admitir. Alejandro intentó procesar lo que escuchaba. Sentía una extraña mezcla de incredulidad y terror. No podía entender cómo alguien podría vivir en semejante condena, pero al mismo tiempo, algo en la forma en que David lo decía, con esa desesperación contenida, le decía que no podía ser una mentira. Algo en el aire,
Algo en las miradas vacías de los aldeanos confirmaba que había algo profundamente errado en el mirador. «No puede ser», murmuró Alejandro, más para sí mismo que para David. «¿Cómo puedes vivir así? ¿Cómo puedes aceptarlo?». David lo miró fijamente, como si viera el miedo reflejado en los ojos de Alejandro. «No es cuestión de aceptación», dijo con voz quebrada, «es cuestión de supervivencia. Nos arrastran de vuelta a este ciclo. Y lo peor es que ni siquiera sabemos por qué. Hemos intentado, a lo largo de generaciones, romper el ciclo, pero siempre es lo mismo. Siempre morimos y renacemos». Una sensación de claustrofobia envolvió a Alejandro. Estaba atrapado entre las paredes invisibles del pueblo, como si sus pies ya no pudieran moverse sin estar marcados por un destino que lo atraía hacia lo desconocido. «¿Cómo sabes todo esto?», preguntó, un poco más alarmado de lo que esperaba. David bajó la mirada y susurró: «Porque yo soy uno de los que regresó. Mi vida anterior no terminó bien, no pude escapar, y ahora tengo que vivir con la conciencia de lo que sucedió. Es un castigo eterno». Alejandro quedó mudo por un momento. El peso de las palabras de David lo golpeó con fuerza. ¿Era esto lo que el anciano había querido decir con su enigmática advertencia de que solo los que vuelven? ¿Era el destino de todos en el mirador quedar atrapados en este ciclo de muerte y resurrección, condenados a repetirlo una y otra vez? Antes de que pudiera hacer más preguntas, David lo interrumpió. «Ven conmigo, quiero mostrarte algo». Sin esperar respuesta, comenzó a caminar hacia el cementerio del pueblo. Alejandro, con la mente aún agitada, decidió seguirlo. No entendía bien por qué, pero algo en el tono de David le decía que allí podría encontrar respuestas. El cementerio no era como otros que Alejandro había visto. Era pequeño, sí, pero lo que más lo sorprendió fue la antigüedad de las lápidas. Algunas estaban tan desgastadas que apenas podían leerse las inscripciones, pero las que sí lo eran tenían algo de aterrador. Todas las fechas de muerte coincidían. Cada una de las lápidas mostraba el mismo día del año, durante más de un siglo. Alejandro recorrió las tumbas, sintiendo cómo la pesada atmósfera del lugar lo rodeaba. El aire estaba cargado, denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido allí. No era un cementerio común, no era un lugar de descanso, era una prisión. Fue entonces cuando, de repente, un grito desgarrador cortó el aire. Alejandro se detuvo en seco, su corazón se aceleró. El sonido venía de la plaza, al fondo, y era un grito de horror puro. Miró a David, quien ya no estaba a su lado. En su lugar, vio una sombra oscura deslizándose entre las lápidas, una figura que se desmaterializaba en el aire, como si se desintegrara ante sus ojos. Era una entidad sombría, un ser oscuro que se cernía sobre un aldeano, quien yacía en el suelo convulsionando. La figura sombría envolvía al hombre, y Alejandro observó horrorizado cómo el cuerpo del aldeano se desvanecía, como si nunca hubiera existido. No era una muerte accidental, era la muerte parte del ciclo, la muerte que todos esperaban. David apareció a su lado, respirando con dificultad. «Este es el ciclo, así es como se mantiene el equilibrio. Uno muere, y el ciclo sigue. El pueblo sigue viviendo». Alejandro no pudo apartar la vista de la escena, y una pregunta final flotó en su mente. ¿Cómo escapar de un destino del que no puedes recordar haber escapado? ¿Y si este no fuera solo el primer ciclo de muerte, sino el último para él? La noche se había desplegado sobre el mirador como una manta pesada, más oscura y más densa que cualquier noche que Alejandro hubiera experimentado antes. El aire estaba impregnado de una humedad fría que calaba hasta los huesos, y a pesar de que sus pies lo llevaban hacia la salida del pueblo, algo en su interior le decía que no lograría escapar, pero no podía quedarse. Después de todo lo que había presenciado, lo que había escuchado, Alejandro sabía que la única forma de liberarse de ese lugar era huyendo. Sin embargo, la carretera que había tomado para llegar hasta el mirador, esa misma que se extendía hacia el mundo exterior, comenzó a parecer diferente. Mientras caminaba, el suelo bajo sus pies se sentía cada vez más extraño, como si la tierra misma lo estuviera empujando de regreso. La distancia entre él y la salida del pueblo se alargaba sin razón alguna, como si cada paso lo estuviera acercando más al centro del pueblo en lugar de alejarlo. Miró hacia atrás, esperando ver el familiar horizonte de las montañas, pero lo que vio fue solo más de las mismas casas de madera, con las luces de las ventanas parpadeando a lo lejos como ojos vigilantes. El viaje hacia la carretera ya no era recto. Cada vez que avanzaba, la carretera parecía retorcerse, las curvas se volvían interminables. El pueblo lo absorbía, lo devoraba. «No puede ser», pensó, con la angustia oprimiéndole el pecho. Había intentado caminar más rápido, más lejos, pero la realidad del pueblo no le permitía alejarse. «Estoy atrapado, el pueblo me está atrapando». Finalmente, cuando volvió a encontrarse en el mismo punto de partida, cerca de la plaza central, el terror comenzó a invadir su cuerpo. Respiró agitado, sintiendo que el aire se volvía denso, casi tangible. La carretera, ese viejo camino de tierra que había creído ser su única salida, no lo había llevado a ninguna parte. No era la primera vez que algo así le sucedía en su vida, pero nunca había experimentado una sensación tan visceral de impotencia. Lo sabía,
dijo una voz que lo sacó de su mente agitada. David estaba de pie frente a él, con el rostro desencajado, los ojos abiertos por el pánico. Lo sabía, repitió con una desesperación palpable en su voz. El pueblo nunca lo permitirá. Estamos atrapados aquí, Alejandro. Ya no hay escape. Ninguno de nosotros lo ha logrado nunca. Alejandro trató de articular alguna respuesta, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo podría estar atrapado en un pueblo que no existía en el mapa? Un pueblo que parecía estar en otro plano, otro tiempo. Miró a su alrededor y vio a los aldeanos, caminando en silencio, como sombras vacías que deambulan por un espacio sin propósito. No había ni un solo sonido. Solo el eco de los pasos de los habitantes resonaba como un constante recordatorio de que nadie de los que vivían allí podría escapar. David, al ver la mirada perdida de Alejandro, se acercó aún más, apretando las manos en puños. «Es así como funciona», dijo entre dientes. «Cada vez que uno de nosotros intenta salir, el pueblo lo devuelve. Las montañas, la carretera, todo está hecho para que volvamos. Los que lo intentan caen. Siempre volvemos, siempre, porque algo más grande que nosotros, no lo permite». El rostro de David se ensombreció aún más, y sus ojos se llenaron de una angustia palpable. ¿Sabes lo que ocurre cuando alguien intenta huir? El ciclo no perdona. Si te vas, el ciclo debe seguir, el pueblo debe seguir vivo. En ese momento, Alejandro sintió una presión creciente en su pecho. La sensación de estar siendo observado lo rodeó, como si una red invisible se estrechara alrededor de él. Volvió a mirar a los aldeanos, quienes ahora parecían alineados en el centro de la plaza, todos mirándolo fijamente. No había una sola expresión en sus rostros, pero los ojos vacíos y muertos lo seguían con intensidad. El aire comenzó a hacerse más espeso, y las sombras parecían volverse más densas, más reales. De repente la figura que había observado en la distancia apareció ante ellos. Era una sombra que parecía flotar sobre el suelo, una entidad oscura que emanaba una sensación de pura maldad. La figura no tenía forma definida, solo una silueta retorcida que cambiaba de forma con cada movimiento, como si fuera una sombra que se alimentaba de la oscuridad misma. Los aldeanos comenzaron a caminar hacia ella, sus pasos lentos pero decididos, como si estuvieran siendo arrastrados por una fuerza invisible. Alejandro sintió una oleada de terror recorrer su cuerpo, como si su propia esencia estuviera siendo llamada hacia esa figura. «No», gritó Alejandro, dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo. Los aldeanos no caminaban por su propia voluntad, los estaba controlando, los estaba arrastrando hacia su final. Sin embargo, su grito se ahogó al ver lo que sucedió a continuación. Uno de los aldeanos cayó al suelo con un grito desgarrador. Sus brazos se extendieron hacia el suelo, como si intentara aferrarse a algo que no podía ver. «Ayuda. Alguien, por favor, ayúdame», gritó, pero su voz se desvaneció rápidamente, ahogada por la figura sombría. La entidad se acercó a él, y en un parpadeo, su cuerpo fue envuelto por la oscuridad, desintegrándose poco a poco. Alejandro, con los ojos llenos de horror, no pudo apartar la mirada. El aldeano desapareció, como si nunca hubiera existido. Los demás aldeanos continuaron su marcha, ajenos al terror del momento, sin detenerse, como si no fuera nada fuera de lo común. La sombra parecía alimentarse de esa vida que se escapaba, absorbiéndola con una indiferencia espantosa. Alejandro, paralizado, vio como la figura oscura se deslizaba lentamente por la plaza, cada paso suyo llevándose con ella un pedazo de lo que quedaba del pueblo. David, a su lado, estaba tenso, sudando, como si temiera que él también fuera el siguiente. «Es el ciclo», susurró con una tristeza infinita en su voz. «Es el ciclo que nunca se rompe. Una vez que el ciclo comienza, nadie puede detenerlo, nadie puede huir, nadie puede salvarse». Alejandro intentó retroceder, pero el miedo lo había paralizado. La plaza ahora se había convertido en un escenario macabro, y él estaba atrapado en ella, sin poder mover un solo músculo. Quería gritar, huir, correr, pero el aire parecía pesado, como si todo lo que hiciera fuera inútil, como si cada intento de escape solo lo acercara más a la oscuridad que consumía a los demás. «No hay rescate aquí», murmuró David, como si leyera sus pensamientos. «Este es el destino de todos nosotros». Y en ese momento, Alejandro comprendió algo espantoso. No estaba solo en su intento de escapar. Cada uno de los aldeanos había sido parte de ese ciclo, atrapados sin posibilidad de salvación. El rescate, si es que alguna vez existió, era imposible. ¿Qué sucede cuando incluso los más valientes se dan cuenta de que su huida está predestinada? ¿Qué hará Alejandro cuando el ciclo le reclame a él también? La noche había caído, pesada y silenciosa, sobre el mirador. El cielo, oscuro como un manto de terciopelo, se extendía sobre el pueblo como una amenaza silenciosa. Los aldeanos, como sombras sin vida, continuaban su marcha en la plaza, todos alineados, caminando hacia una fuerza invisible, como si estuvieran esperando algo. Pero esta vez Alejandro no estaba solo en su desesperación. Algo en su interior le decía que debía hacer frente a lo que estaba sucediendo, que debía entenderlo antes de que el ciclo lo reclamara también. De repente,
una figura se acercó a él. No era una figura cualquiera, sino una anciana, que parecía haber surgido de las mismas sombras que cubrían el pueblo. Su andar era lento, pero su presencia, a pesar de su edad, era inconfundible. Sus ojos, como dos espejos de agua estancada, brillaban con una sabiduría oscura que solo podía pertenecer a alguien que había visto más de lo que podía soportar. «Bienvenido al ciclo eterno», dijo la anciana, con voz temblorosa pero llena de una extraña certeza. Su mirada no era de compasión, sino de una aceptación que rozaba la resignación, como si ya no quedara espacio para la sorpresa, como si todo lo que quedaba fuera simplemente esperar. «¿Qué?» Alejandro apenas pudo articular, su voz rota por el terror y la incredulidad. «¿Por qué estamos atrapados aquí? ¿Por qué no puedo irme? ¿Qué es este ciclo del que hablas?» La anciana lo miró profundamente, como si pudiera ver hasta lo más profundo de su alma. No hubo palabras por un momento, solo un silencio que se arrastraba como una sombra. «Este pueblo está maldito», dijo por fin, cada palabra impregnada con el peso de siglos de sufrimiento. «Desde tiempos inmemoriales, el Mirador ha estado atrapado en un ciclo del que no hay escapatoria. Cada uno de nosotros ha nacido aquí, pero nunca ha existido una verdadera vida. Estamos condenados a morir y a renacer, una y otra vez. Y lo peor de todo, es que ninguno de nosotros sabe por qué». Alejandro retrocedió un paso, el miedo volviendo a apoderarse de él con fuerza. ¿Cómo podía ser posible que un pueblo entero estuviera atrapado en algo tan oscuro, tan macabro? No podía comprender cómo los aldeanos, con su calma inquietante, no parecían darse cuenta de lo que realmente sucedía. ¿Por qué no intentaban huir también? ¿Por qué aceptaban la muerte y la repetición como parte de sus vidas? «Cada vez que alguien trata de huir», continuó la anciana, su voz ahora más baja, más profunda, «el ciclo se reinicia. Es como si el pueblo mismo estuviera programado para rechazar cualquier intento de escapar. Cada uno de nosotros al morir vuelve a nacer, y cada muerte es necesaria para el resurgir de nuestras almas, para que el ciclo continúe. Nadie puede salir, nadie puede romperlo». El dolor que esas palabras causaron a Alejandro era indescriptible. Sentía como si la tierra bajo sus pies se estuviera desmoronando, como si todo lo que conocía y comprendía estuviera cayendo en pedazos. El aire se volvía cada vez más espeso, casi imposible de respirar, como si el mismo tiempo se estuviera desmoronando con cada palabra que la anciana pronunciaba. «David», murmuró Alejandro, buscando una respuesta en la mirada de la anciana. David sabía esto, él también es parte del ciclo. La anciana asintió lentamente, su rostro marcado por la tristeza de una vida vivida en condena. David lo sabía, pero como todos los demás, no pudo evitar intentar escapar. «Ninguno de nosotros puede comprenderlo por completo, Alejandro. La verdad es que no sabemos por qué estamos aquí, pero hemos aprendido, a lo largo de generaciones, que cada uno de nosotros es parte de un diseño más grande. Cada muerte nos lleva a otro renacimiento. La muerte no es el final, solo es el comienzo de otro ciclo». Alejandro sintió que sus piernas flaqueaban, como si el suelo estuviera cediendo bajo su peso. La comprensión de lo que sucedía lo inundó con una oleada de terror indescriptible. Estaba atrapado en algo más grande que él, algo que no podía comprender, algo que lo convertía en una pieza más de un rompecabezas sin solución. Pero Alejandro respiró profundamente, intentando mantener la calma. «No hay ninguna forma de escapar, de romper este ciclo». La anciana lo miró con una pena que Alejandro pudo sentir hasta en lo más profundo de su ser. «Hemos intentado romper el ciclo, lo hemos hecho una y otra vez. Algunos de nosotros luchamos contra él, pero cada intento es en vano. No importa lo que hagamos, el ciclo siempre se restablece, y las muertes, las que nosotros mismos causamos, son lo que mantiene todo en movimiento. No podemos hacer nada para detenerlo». Un sudor frío recorrió la espalda de Alejandro. La oscuridad que lo rodeaba ahora parecía más densa que nunca. La plaza antes llena de vida estaba desierta, pero el eco de los pasos de los aldeanos resonaba en su mente, como un recordatorio de que todos ellos estaban atrapados en este ciclo sin fin. Todo lo que había visto, todo lo que había experimentado, lo había conducido a esta aterradora verdad. No importaba lo que hiciera, no importaba cuántas veces intentara huir, siempre volvería a este lugar, siempre repetiría lo mismo una y otra vez. La anciana pareció leer sus pensamientos, su mirada volviéndose aún más grave. «El ciclo nos consume, Alejandro, nos consume poco a poco, hasta que no sabemos quiénes somos realmente. Somos como sombras, repetimos nuestros roles, pero ya no somos los mismos. Ya no recordamos nuestras vidas pasadas, no hay escape. El ciclo siempre reclama lo que es suyo». «¿Y David?», Alejandro preguntó, su voz temblando por la desesperación. «¿Qué pasa con él?». «David lo intentó», respondió la anciana con voz quebrada. «Él también quiso escapar, pero no pudo. Ahora está atrapado en el mismo ciclo que nosotros, viviendo una y otra vez las mismas horas, los mismos días, la misma condena, como todos nosotros». Alejandro, con el corazón pesado y la mente nublada por la oscuridad que lo rodeaba,
Intentó comprender lo que acababa de escuchar. Estaba atrapado. No podía salir. Nada de lo que hiciera cambiaría el destino que le había sido asignado. El pueblo, las montañas, la carretera, todo estaba diseñado para mantenerlo ahí, en el mirador, atrapado en un ciclo de muerte y resurrección eterna. Pero algo en su interior, una chispa de resistencia, seguía ardiendo. Aunque comprendía que no podía escapar, no podía dejar que todo terminara aquí, sin hacer nada. Algo dentro de él se negaba a aceptar que su vida fuera solo una repetición sin sentido, una vida condenada a ser olvidada una y otra vez. «¿Y si intentamos romper el ciclo de nuevo?», murmuró Alejandro, casi sin querer decir las palabras en voz alta. «¿Qué pasaría si lo intentamos una vez más?». La anciana lo miró fijamente, como si estuviera viendo una llama pequeña y desesperada encenderse en medio de la oscuridad. «Ya lo intentamos, hijo», dijo, su voz quebrada por la fatiga de siglos de lucha. «Pero quizás tú puedas hacerlo. Quizás, solo quizás, hay una manera de escapar. Pero el precio será más alto de lo que te imaginas. ¿Está Alejandro dispuesto a pagar el precio de la verdad? ¿O sucumbirá al ciclo eterno que lo consume junto a todos los demás?». La desesperación había calado hondo en Alejandro. Había intentado huir tantas veces que ya no sabía si lo hacía por un acto de valentía o simplemente por una fuerza irrefrenable, como si el escape fuera su única forma de reafirmar que aún tenía algo de control sobre su destino. Pero ahora sabía que su lucha era inútil. El ciclo lo había arrastrado demasiado lejos. Había llegado al punto en que las respuestas se desvanecían ante sus ojos, mientras el pueblo del Mirador lo rodeaba, observándolo, esperando su aceptación silenciosa. El pueblo, ese lugar atrapado entre el tiempo y la maldad, se había convertido en una prisión insostenible para su mente. Cada vez que Alejandro pensaba que podría salir, cada vez que sus pasos lo llevaban a lo que parecía ser la salida, el pueblo lo absorbía de nuevo, como si las mismas calles lo repelieran, lo devoraran y lo devolvieran al centro. La plaza, ese lugar aparentemente vacío, ahora lo observaba desde cada rincón, con ojos invisibles que no dejaban de seguirlo. Los aldeanos, con sus rostros vacíos y sus cuerpos inertes, no lo miraban como antes. Ya no era un forastero, un extraño al que darle la bienvenida. Era uno más de ellos, atrapado en la espiral interminable de la repetición. Desde las sombras de su desesperación, Alejandro sintió cómo su cuerpo comenzaba a desintegrarse, como si las mismas fibras que lo mantenían unido estuvieran siendo disueltas por una fuerza invisible. El aire, antes denso y pesado, ahora parecía tragarse su aliento, haciéndolo sentir cada vez más liviano, menos real. La tierra bajo sus pies dejó de ser sólida. La oscuridad lo rodeó con una voracidad palpable, como si el pueblo mismo estuviera arrancando partes de su ser. Podía sentir cómo su identidad comenzaba a desvanecerse, como si el ciclo lo estuviera borrando, llevándose consigo su esencia, sus recuerdos, hasta que no quedara nada de él. «Esto es lo que somos», pensó mientras caminaba por las calles desiertas, viendo a los aldeanos repetirse, deambular sin rumbo. «Este es nuestro destino». No había escape, no había fin, solo el eterno retorno. Un escalofrío recorrió su columna vertebral cuando comprendió que el pueblo no solo lo había atrapado físicamente, sino que había alcanzado lo más profundo de su ser. Él ya no era un visitante, ni un intruso, ya no era alguien con la esperanza de salir. Era parte de la estructura del pueblo, su alma, su mente. Todo había sido absorbido por esa rueda de tiempo sin fin. No importaba cuántos intentos de escape hubiera hecho, el ciclo había comenzado a reclamarlo, y no quedaba lugar para resistir. La plaza, en su quietud y en su absurdo orden, se convirtió en la metáfora perfecta de su existencia, repetitiva, vacía, sin propósito. Los aldeanos, con su marcha mecánica, no eran más que sombras de lo que alguna vez fueron, y él también se estaba convirtiendo en una sombra. Su cuerpo ya no sentía como antes, sus pensamientos ya no eran claros, se desvanecían como el viento. Su humanidad comenzaba a desmoronarse, la lucha por escapar había sido en vano. La angustia de no poder hacer nada, de estar atrapado en un ciclo eterno, lo consumía por dentro. Pero lo peor, lo que realmente lo hundió en la desesperación, fue la comprensión final. Él también formaba parte de esa condena. De alguna forma, sin quererlo, había sido arrastrado a ese ciclo. Había sido un simple espectador al principio, un visitante curioso. Ahora era uno de ellos, condenado a renacer una y otra vez, a vivir el mismo día una y otra vez, sin que nada cambiara. El pueblo se alimentaba de su sufrimiento, de su repetición, y él era solo otro engranaje en la máquina que nunca dejaba de girar. El primer cambio que notó fue sutil, como si el viento hubiera cambiado de dirección, o si el sol hubiera comenzado a brillar con una luz diferente. Un viajero, un hombre joven, apareció en las afueras del pueblo, el mismo hombre que había sido él, años antes. Sus ojos llenos de curiosidad y esperanza, recorrían el pueblo con el mismo asombro que Alejandro había sentido al principio.
Era el mismo viajero que había llegado en busca de respuestas, en busca de un descanso. Alejandro observó desde la distancia, como una sombra perdida en el tiempo. El viajero avanzaba por el mismo camino que él había recorrido, sin saber lo que le esperaba. Alejandro sintió como el ciclo lo abrazaba de nuevo, esta vez sin resistencia, esta vez sin luchar. Este viajero, como todos los demás antes que él, estaba destinado a ser atrapado, y el ciclo comenzaría de nuevo. Los aldeanos, con sus rostros vacíos, lo esperaban. Lo miraban como si fueran parte de una coreografía, sus cuerpos moviéndose al unísono hacia el mismo destino, como si fueran una danza macabra que solo ellos conocían. Alejandro los veía, los observaba sin poder intervenir, sabiendo que, al igual que él, el nuevo viajero sería una pieza más en la rueda interminable. El viajero se acercó a la plaza, y los aldeanos lo rodearon. Alejandro sintió cómo su cuerpo se desintegraba aún más, cómo la oscuridad lo devoraba lentamente, despojándolo de lo que quedaba de su identidad. La sombra del ciclo, ese ser oscuro y abstracto que había engullido a tantos antes que él, parecía estar ahora más cerca que nunca. En ese momento, Alejandro comprendió que ya no existía como ser individual, ya no había un yo, solo quedaba el ciclo, y él era solo una pieza más, en esa rueda eterna que nunca dejaría de girar. La figura del viajero comenzó a desvanecerse lentamente ante sus ojos, como si su presencia se estuviera disolviendo en el aire. Alejandro miró, sin poder apartar la vista, como el mismo destino que él había enfrentado estaba alcanzando a ese hombre. La oscuridad se lo tragó con la misma indiferencia que lo había hecho con él. La vida, la muerte, el renacimiento, todo se fundía en una sola cosa, el ciclo. En el último suspiro, mientras la oscuridad lo rodeaba por completo, Alejandro comprendió que no habría fin, no había escape, no había salvación. El pueblo seguiría existiendo, y con él, el ciclo. El mismo ciclo que lo había arrastrado a él, a su alma, y que ahora se preparaba para llevarse a otro viajero, a otro que llegaría con la esperanza de liberarse, solo para ser atrapado. La rueda nunca dejaría de girar, y ahora, el ciclo lo había reclamado para siempre. ¿Qué pasa cuando ya no hay esperanza, cuando el destino se ha sellado y no hay forma de romperlo? ¿Será este el último ciclo o el primero de muchos más?